Gloria a Dios. Doy gracias al Señor. Gracias al Señor por estar con ustedes nuevamente, agradeciendo a todos los amigos, vecinos, aquellos que estén viendo, y dar gracias al Señor también porque aquellos que puedan ver estos programas en diferido. Yo también doy gracias al Señor por nuestro hermano Héctor, que estuvo acá, ya salió en su predicación, así que ahora nos toca a nosotros. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor cuando estamos, ¿cierto?, en su presencia y esperando que el Espíritu Santo nos asista en esta noche, porque siempre lo decimos, Él es quien nos asiste. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer absolutamente nada. Así que vamos a leer la palabra. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41, vamos a leer. Amén. Dice así, Juan le dijo, yo voy a leer una Biblia Kadosh. Juan le dijo, Rabí, vimos un hombre expulsando demonios en tu nombre. Y como no era uno de nosotros, le dijimos que desistiera. Pero Yahshua dijo, no lo detengan, porque nadie que hace un milagro en mi nombre podrá después decir algo malo acerca de mí. Porque todo el que no está contra nosotros, está con nosotros. En verdad, todo aquel que les dé un vaso de agua para beber, porque ustedes vienen de él en el nombre del Mashiach, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Gloria al Señor. Hermosa palabra. Bueno, todas las palabras del Señor que están escritas en la Escritura son hermosas. El nombre del Señor. El nombre del Señor. Hoy en día nosotros vemos, amados, que vemos en internet, muchos se pueden confundir con el nombre de Yahshua o Yeshua, que significa Yahweh salvación, tomando los textos originales de la palabra del Señor. Y si hablamos de Yeshua, si hablamos de que Yahweh, el Padre, ¿cierto?, es salvación, nosotros vemos la sustancia misma, porque la salvación, amado, la salvación es la gracia de Dios, es el don de la libertad de nuestros pecados que Yahshua hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz, mediante este don, por lo que dice en 1 de Juan, si confesáramos nuestros pecados, que Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, Yeshua es el nombre de Dios, es salvación. Aquí nosotros en el texto que hemos leído, cuando Juan le dice, Rabí, vimos un hombre expulsando demonios en tu nombre. O sea, en otras palabras, tratamos de impedírselo. Le dijimos que desistiera. Aquí nosotros, amados, vemos que hay una actitud intolerante y fue condenada tanto por Moisés como por Yahshua. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, cuidar de no poner límites a Dios. Somos los hombres los que ponemos límites a Dios. Y la palabra impedir significa básicamente en psicología es poner límites.
Pero cuando nosotros vemos la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo dice que se derramó a favor de todo el mundo. Hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos, gentiles. Ahora todos pueden recibir el Espíritu. No podemos impedir el nombre del Señor. Amado, del impedimento del nombre del Señor fue un pensamiento revolucionario para los judíos del primer siglo. ¿Y qué dijo Yahshua? ¿Qué dijo nuestro Señor? No lo detengan, porque nadie que hace un milagro en mi nombre podrá después decir algo malo acerca de mí. Nosotros estamos viendo la obra y la enseñanza de Yahshua, la obra de la enseñanza de Jesucristo. No se lo impidáis, porque impedir que alguien siga moviéndose, realizando una actividad, porque ellos están echando demonios en el nombre del Señor. Amados hermanos, cuando los gestos de paz, escuché por ahí, no detendrán las bombas ni la violencia cotidiana, pero pueden llegar al corazón de las personas creando en ellas lazos de reconciliación. Nadie pone una palabra de reconciliación hoy en día. Entonces lo que Yahshua dijo, lo que el Señor dijo, autorizó indirectamente a aquellos que estaban fuera del grupo de los 12, pero que en ellos en verdad ministraban también en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos el nombre del Señor, tenemos que tener una adoración a Él, en la adoración. Lo que decía el salmista en el Salmo 121:1, que habla de una canción de sección, dice, si alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como decía nuestro hermano anteriormente, que había un monte donde había mucha idolatría, pero ellos no estaban mirando al Señor, no estaban hablando del Señor, sino que están hablando de otros dioses. Por eso el salmista dijo, mi socorro viene de Yahweh, mi socorro viene de Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que tu pie resbale, porque tu guardián no está dormido. Amados hermanos, Dios no está durmiendo. Dios tiene controlado todo, amados hermanos, porque dice, Yahweh es tu guardián a tu mano derecha. Yahweh te provee con sombra. El sol no te golpeará durante el día, ni siquiera la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y eso a nosotros nos lleva, amados hermanos, amada iglesia, nos lleva a una adoración, a una confesión de esperanza en la protección de Dios de día y de noche. Cuando tú te acuestas, hermano, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Cuántos nos han dicho eso? Y cuando despertamos, gracias, Señor, porque estamos nuevamente respirando. Entonces, Él no solo hizo los montes, sino también hizo el cielo y la tierra. Entonces, nunca debemos confiar en un poder que sea menor al de Yahweh, al de Dios, porque Él es todopoderoso. Él no solo es todopoderoso, sino que también está velando por nosotros. Él nos cuida, estamos seguros. Y como lo que dice Colosenses 3:3, que dice que estamos escondidos en Cristo para Dios. O sea, esa es mi seguridad. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y nunca dejamos de necesitar el incansable cuidado de Dios sobre nuestras vidas en cada momento. Pedro, cuando habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, amados hermanos, cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo, habló de los milagros y las señales que Yahweh, que Dios el Padre, hizo por medio de Él en presencia de ellos, por medio de Jesucristo. Ha sido demostrado que ha venido de Yahweh, ha venido de Dios. Y por eso Pedro decía, ustedes mismos saben esto, porque ellos mismos decían, oye, estos están ebrios, están borrachos. No, Pedro le estaba diciendo. Entonces vemos, amado, el surgimiento, el crecimiento de la iglesia. Pedro
hace referencia a los milagros, prodigios, señales que Yahweh ha hecho por medio de Yahshua, por medio de Jesucristo. Amados, cuando nosotros vemos cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, Juan, que había sido puesto en la cárcel, dice, oyó que el Mashiach estaba haciendo. Así que le mandó un mensaje por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que habría de venir o deberíamos esperar a otro? ¿Y qué le dijo Yahshua? Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. Los lisiados están caminando. La gente que está con lepra está siendo limpia. Los sordos están oyendo. Los muertos se están levantando. O sea que lo que están hablando, las buenas noticias están siendo proclamadas. ¿A quién? Al pobre. Al pobre. Entonces Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Yahshua? Le envía un mensaje. ¿Qué es el mensaje, amado? Es la comunicación. El mensaje es aquello que deseamos comunicar. Nosotros, amados, deseamos comunicar esto. Porque cuando vino Yahshua a nuestra vida, Él vino la salvación a nuestra vida. Y ya somos salvos. Nos perdona los pecados. Y es la mayor gracia que nosotros tenemos. Porque Pablo decía, yo soy salvo por la gracia de Dios. O sea que el emisor, cuando hay un mensaje, desea transmitirle a un receptor. Es lo que estamos haciendo. Se les anuncia que el evangelio. ¿Y qué es lo que está diciendo? Los ciegos reciben la vista. Aquellos ciegos espirituales. Porque hay ciegos espirituales y ciegos físicamente. Porque también los ciegos que son espirituales, Dios, el nombre del Señor puede abrir los ojos. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, las obras de Yahshua, constantemente, amados hermanos, testificaban a la gente que era Yahweh, que era Dios, quien obraba era Yahshua. Entonces, cuando nosotros vemos, amados hermanos, aquellos que habitan en los extremos del mundo temerán a tus señales, dice el Salmo 65:8. Como Él mostró sus señales en Egipto, o sea, Yahweh mostró la señal en Egipto, Dios mostró su señal en Egipto, su maravilla en la región de Zoán. Y ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué hizo Yahweh en el campo de Zoán? ¿Qué hizo Yahweh en Egipto? Porque Zoán es Egipto, está en Egipto. Dice la palabra del Señor que dividió el mar, donde los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con una nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Por eso Jesús decía, ¿tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre conmigo? Yo soy. Yo soy a todos aquellos que crean porque van a tener vida eterna. Yo soy el camino. Porque es el camino por el cual nosotros entramos en la comunión con Dios. Yo soy la verdad. Porque Yahshua es confiable en su persona y en su enseñanza. O sea, las verdades necesarias ¿para qué? Para la salvación y la vida, amados hermanos. La vida, el fuente, el dador de la vida, la cual consiste en tener continua comunión con Dios. Por eso Jesús, Yahshua, dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Aunque en el siglo I se conocían muchas religiones, muchos dioses. Pablo a los Corintios le habla, porque aunque abunden los llamados dioses, hasta ahora para nosotros solo hay un Dios. Solo hay un Dios. 1 Corintios 8:5. El Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos un solo Padre, Yahshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas a través de quien tenemos nuestro ser.
Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Le enseñaba el mensaje, cómo vivir también en una sociedad corrupta. Yahshua, el Dios, el Aleph Taf que creó el mundo. El Aleph Taf, amado, es como lo dice la Biblia Kadosh, en el principio. Dice que en el principio Elohim, Dios, el Aleph Taf, creó el cielo y la tierra, el principio y el fin. Un Señor, un Yahshua, por quien son todas las cosas. Yahshua como Dios, el creador y el sustentador del universo. Por eso cuando habla en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, su Hijo es el resplandor del Shekinah. Gloria a Dios. El resplandor del Shekinah. Que esa presencia de Dios, el Shekinah, hizo la purificación. ¿Para qué? Para los pecados. Siempre decimos que el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no nos acercamos a Dios, hermano. Es Dios el que se acerca a nosotros. Esa es la misericordia de Dios. El que se sentó a la mano derecha de la grandeza, las alturas, el Shekinah, la presencia que cuando estaba en el tabernáculo, cuando Dios le manda a hacer un tabernáculo y venía esa llama en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, ese fuego que todos quedan admirados de eso, la radianza, la presencia de Dios, el resplandor, la expresión exacta. Quizás cuando Jesús fue transfigurado. O sea, la representación exacta con palabra. Es un pensamiento, una idea, un sentimiento. Es una libertad de expresión. Eso es lo que nosotros expresamos, amados, porque nosotros lo sentimos. Sentimos la presencia. Sentimos esta expresión majestuosa de la obra de Yahshua en la creación y en la salvación. Yahshua es el resplandor que irradia la gloria de Yahweh, la palabra de su poder. Y Juan decía, y sin él, nada de lo que había sido hecho hubiera sido hecho. O sea, lo que Yahshua enseñó y lo que hizo estar ligado en forma inseparable con Yahweh. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y estamos en una conexión con Él. Entonces, lo que Juan muestra a Yahshua como totalmente humano y totalmente divino. O sea, Yahshua tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre. Y nunca dejó de ser el Dios eterno que siempre existió, el creador, el sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Aquí cuando nosotros, amados, cuando vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, aquí me pone lo que le dije anteriormente, el Yahshua, el Aleph Taf, es el creador de este mundo. Yahshua es Yahweh, es Dios. Una conexión con Él, unidos, amados hermanos, en coherencia. Yahshua dijo, el mundo te odiará, pero no te sorprenda, porque me odió a mí también. Yahshua es el creador, siguiendo los planos, los planos del amo, arquitecto, Abba, Yahweh. Los falsos maestros creían que el mundo físico era malo. Deducían que Dios no pudo haberlo creado y razonaban que si Cristo fuera Dios, entonces solo debería estar a cargo del mundo espiritual. Pero lo que explica Pablo, que tanto el mundo espiritual como el físico fueron creados por Él y están bajo su autoridad. Y esto incluye no solo los gobiernos, sino también el mundo espiritual, en el cual muchos estaban concentrados, los herejes. O sea, Yahshua no tiene a nadie como igual o como rival. Él es el Señor de todo. Gloria a Dios. Por la confianza, amados hermanos, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Yahweh.
Dios nos habla, amado, en medio del desierto. Cuando estamos en prueba, nosotros tenemos que acordarnos que Yahshua fue el que creó este universo. Yahshua es la palabra de Yahweh, como lo que dice en Juan capítulo 1. Entonces, algunos científicos paganos dicen que el universo surgió del Big Bang, o sea, que se hizo de algo de una explosión. Pero la palabra dice que Él sostiene el universo por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. El plan determinado y conocido de antemano por Yahweh, lo que dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro le está diciendo, por medio de acciones de personas que no se sujetaban a la Torá. O sea, la muerte de Jesús no fue un accidente ni fue asesinado, porque Israel tenía que observar la Torá, observar la ley de Dios. Pero lo que Pedro está diciendo y habla, que los que mataron al Yahshua no observaban la ley de Dios. Entonces Pedro se estaba dirigiendo a una asamblea de israelita celebrando la fiesta de un peregrinaje en el pueblo hebreo. Entonces, en lo que decía Pedro, le decía, ustedes le clavaron la estaca y le mataron. Porque ustedes están creando una religión falsa para Baal, un señor falso. Estaban en otros dioses, Y por eso cuando Pilato le dijo a Yahshua, ¿rehusas hablarme? ¿No entiendes que está en mi poder ponerte en libertad o ejecutarte en la estaca? Así le dijo Pilato. Pero ¿qué hizo Yahshua? Mantuvo el control. Nuestro Dios mantuvo el control. Los Pilato y los líderes religiosos, ellos no mantuvieron el control. ¿Qué quiere decir que Dios está en control? Es comprender, amado, que ni la vida ni la muerte nos pueden quitar y nos ha dado una vida eterna en Él. Eso es estar en control. Eso es lo que nosotros manifestamos, que tenemos el control, ni la vida ni la muerte. Pablo decía, aunque muramos o vivamos, somos del Señor. Por esta razón, la respuesta debería ser adoración en medio de una prueba, en medio de una dificultad, reconociendo que todo le pertenece a Él. ¿Qué hizo Pilato? Pilato vaciló. Los líderes religiosos reaccionarios, movidos por odio, por enojo. Pero Yahshua mantuvo su compostura, controlado. Porque Yahshua sabía la verdad, conocía el plan de Dios y el motivo de su juicio. Y a pesar que él tenía presión y tenía persecución, él permaneció impasible. Cuando usted, amados hermanos, lo cuestione, lo pongan en ridículo debido a su fe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recuerde que aunque esté en juicio ante sus acusadores, ellos están en juicio ante Dios. Jesús dijo que el hombre que lo entregó era más culpable que Pilato. O sea, Yahshua respondió, tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por esto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Yahshua no disculpaba a Pilato por reaccionar ante la presión política, porque él tenía una presión política que ejercía sobre él. Pilato también era responsable de su decisión con respecto a Yahshua. Caifás, los líderes religiosos, también eran culpables de un pecado mayor porque premeditaron el homicidio de Jesús. Lo pensaron. Herodes, Poncio Pilato, con la nación, el pueblo de Israel, todos se aliaron contra su siervo santo, Yahshua HaMashiach. Todos se fueron en contra de él. Herodes Antipa, presionado por la multitud, sentenció a Jesús a muerte. Por eso la Biblia nos enseña, ay del hombre
por cual el hombre, el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor hubiera sido para él el no haber nacido nunca. Y ese ay, amado, de aquel hombre. ¿Qué quiere decir la palabra ay en la Biblia? Aquí vemos una exclamación que expresa un sentimiento, un dolor, una angustia, una advertencia, un castigo. Cuando se menciona el término aye, quiere decir que son muchas calamidades y muchos lamentos. Entonces, cuando nosotros vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pueden verse en la traición de Judas, un hombre que estuvo 3 años en el ministerio de Jesucristo con los 12. Pero él era de ellos, pero no estaba con ellos. De acuerdo al plan soberano de Dios, Judas fue responsable de traicionar al Salvador. Por eso, amado, este mensaje, hay muchos que prohíben usar el nombre del Señor, el nombre de Yahshua. Amados hermanos, con esto concluyo. El nombre de Yahshua significa Yahweh, salvación. Él es nuestra salvación. Y la salvación es la gracia de Dios. Es el don que da la libertad de nuestros pecados para asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Porque Él dice que Él exhibió públicamente a toda potestad en la cruz del Calvario. Y mediante este don, nosotros podemos confesar nuestros pecados, el cual Él es fiel, justo, y nos perdonará, nos limpiará de todo pecado. La Biblia dice maldad. Por eso, amado, el nombre de Dios, en el nombre de Dios está todo el poder. En el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre del Señor. Y quizás a lo mejor tú estás viviendo un problema, una dificultad, alguna enfermedad. Yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo, pero en esta noche solamente cierra tus ojos ahí donde estás y clama al Señor por tu necesidad. Si necesitas salvación, tú dirás, ¿de qué quiero ser salvado? Hay muchas cosas. Primeramente, el pecado es muerte, dice la palabra. El pecado es muerte. La Biblia también nos enseña que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, cortado. ¿Saben lo que significa cortado, amado? Cortado, que no teníamos ninguna salvación. Y solamente Cristo, a través del sacrificio perfecto en la cruz, y resucitar entre los muertos, y recibir su nombre, te da esa salvación. No podemos ponerlo como los discípulos. Tratamos de impedir tu nombre. No, es el nombre del Señor. El nombre de Jesús. Yahshua HaMashiach, como dicen los judíos. Alabemos al Señor a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza a muchos, Señor, que vayan a escuchar este mensaje o que estén escuchando. Tócale sus corazones, sus vidas. Y, Señor, sabemos que tú provienes, Señor, desde el cielo para sanar a aquellos que están ciegos, a los sordos, a los cojos, dice tu palabra. Señor, en esta noche tócalos, Señor, con tu presencia y con tu espíritu. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Gracias le doy al Espíritu Santo. Gracias porque nos ayuda, ¿cierto?, a poder ministrar su palabra, hablar de él. Y nos estamos viendo ya el próximo lunes, si Dios quiere. Y comparta con sus amigos, con sus vecinos. Y creemos que esta palabra pueda caer en buena tierra. Dios les bendiga, hermanos. Y nos estamos viendo, si Dios quiere. Amén. Amén.
Gloria al Señor.